Y entonces, después de ver los modelos, tanto de atención estructural como de los recursos limitados, nos metemos en las teorías duales de la atención, que van a implicar un cambio cognitivo muy fuerte. Sí, empecemos hablando un poquito de algo que yo ya les he dicho, o de que ya hemos revisado y lo vamos a revisar otra vez más. ¿Sí? Eh, pues para nadie es un secreto que hay muchas cosas que tenemos que hacer al tiempo. Y hay muchas cosas que la vida nos ha llevado a hacer al tiempo. Y ya lo hemos dicho varias veces, y aquí es donde entra en juego lo que llamábamos la atención dividida, que si hicimos bien el ejercicio, es una de las atenciones que está en el ejercicio que revisamos en algún momento. Ahí encontramos a Mike Posner, eh, un señor doctor, obviamente, que ha desarrollado una cantidad de aspectos muy interesantes acerca de la atención y desde la parte neuro de la atención. Y es el modelo que ustedes deben manejar, porque es el modelo que se ha revisado en la institución y es el modelo que, de acuerdo a la institución, puede darnos más y más aspectos ahí que nos van a permitir entender. Sí, y es un proceso y la verdad es un modelo bastante interesante. Volvamos un poquito a las teorías duales. Entonces, voy a repetir un poco el ejemplo del texto que debieron haber leído. Y entonces habla de que hay algunos procesos que aprendemos a manejarlos poco a poco, pero con la práctica se vuelven automáticos, como escribir. Yo les hablaba un poquito de la conducción, y ustedes encontrarán muchos, ¿sí? La bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, con eso se reconoce nuevamente, y ya lo habíamos visto en varias oportunidades, que hay procesos automáticos y que hay procesos que necesitan el control atencional. Los procesos automáticos se pueden hacer sin prestar tanta atención. Y según Posner y Snyder, se pueden hacer sin intencionalidad. O sea, que el sujeto no tenga la intención de hacerlo, simplemente los hace. Sin conciencia, o sea, no es necesario de que estemos pendientes del entorno para hacerlos. Y sin interferir con otros procesos mentales. Con otros procesos mentales concurrentes. O sea, yo puedo caminar y pensar, y caminar lo hago de manera automática mientras voy pensando en las cosas, ¿sí? Y no necesito estar, no es que pierda la caminada o pierda el ritmo, ¿sí? Puede que me resbale, pero eso ya es otro proceso. Y hay las cosas que necesitan control atencional, ¿sí? Esas que se ejecutan conscientemente. Sí, entonces cuando yo escribo el ensayo, hago un video, discuto con alguien, lo hago conscientemente. ¿Sí? Tengo la intención de hacerlo. Entonces yo lo hago con intención. No es que lo haga pues porque se me ocurrió y listo, o sea, se acabó. No, lo hago con una intención. ¿Y cuál es esa intención? Pues conseguir mis metas, mis objetivos, mis intereses. Como les decía, la atención tiene que ver con eso. Mis motivaciones. O sea que esa intención busca un objetivo. ¿Sí? Y su realización interfiere con otras tareas cognitivas. Entonces, por ejemplo, estoy viendo televisión, pero estoy haciendo la tarea, entonces la tarea no me deja ver televisión tranquilo. No les voy a decir algo así como dejen la tarea, lógicamente que no. Entonces, ¿qué necesito yo? Hacer un cambio del proceso, revisar el proceso. Algunas tareas se confunden. No sé si les haya pasado que estamos haciendo algo y empezamos a hacer otra tarea y eso confunde las tareas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro es, porque ahorita vamos a meternos un poquito más en el asunto. Los procesos automáticos se hacen sin intención, sin conciencia y sin interferir en otros procesos mentales que ocurren al tiempo. Los procesos controlados atencionalmente son conscientes, intencionales y su realización interfiere con otras tareas cognitivas. Ojo, esos sistemas duales van a decir, hay posibilidad de que haya cosas automáticas y hay posibilidad de que haya cosas que necesitan el control atencional. Cuando las dos ¿se pueden hacer las dos al tiempo? Sí, porque podemos hacer algo automático mientras hacemos control atencional. Pero ese es el asunto de las teorías duales. Cuando hay procesos duales, la atención entra también a tener una teoría dual, una teoría que me permite hacer lo automático y lo atencional. ¿Sí? Y entonces va a aparecer una teoría que ya la conversamos, y es una teoría que va a decir que la atención es el sistema de control de mi capacidad cognitiva, de mi cuerpo y como soy como persona. ¿Sí? Por ejemplo, entonces en ese caso la atención se convierte en el mecanismo capaz de manejar
todos los procesos psicológicos y cognitivos, ¿sí? Y entonces aparece la problemática atencional, ¿sí? Que es el conjunto de problemas que tienen relación con el estudio de la atención. Pero entonces aquí vienen dos aspectos que son muy importantes. Cuando yo reconozco que la atención es el sistema de control, miro a la atención como el mecanismo central. Ojo, el mecanismo central, el ejecutivo que controla todo, cuya capacidad es limitada. Ojo, la atención sigue siendo limitada y cuya función principal es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo a un objetivo determinado. Ojo con esto, ustedes están aquí, están prestando atención, están estudiando, están esforzándose. ¿Por qué razón? Porque tienen un objetivo determinado. ¿Y por qué razón prestan atención? Porque tienen que controlar y orientar su actividad consciente. Entonces, eso me lleva a una definición que ya les había dado antes y que la completo. Es más, fue la primera definición que les di. La atención es un complejo mecanismo cognitivo, mediante el cual ejercemos el control voluntario de nuestra actividad perceptiva. La atención controla la percepción. Atención controla la percepción, primer punto. Cognitiva, controla nuestro pensamiento, controla nuestro razonamiento, controla nuestra memoria. Y conductual, para llegar a obtener el objetivo que pretendemos, y cuya intervención es necesaria en la medida que esas operaciones no puedan desarrollarse automáticamente. Ojo, mi objetivo no puede desarrollarse automáticamente. Necesito de la atención para que controle la actividad perceptiva, la cognitiva y la conductual. ¿Listo? Eso va dándole forma al asunto. Eso me va demostrando qué tiene que ver ahí. Pero nuestro estudio de hoy no acaba y va a tener que ver con este autor, con Mike Posner y todo lo que él nos dice. Mike Posner va a desarrollar una teoría atencional de las redes atencionales, les va a llamar él, las redes atencionales de Posner. Esas redes atencionales, según Posner, son tres, ¿sí? La red atencional posterior, ya les he dado algunas cosas de la anatomía, tal vez no lo recuerden, la red atencional anterior y la red atencional de vigilancia, ¿sí? En términos generales, la red atencional. Vamos hasta ahí. Ahora sí, en términos generales, atención dividida en tres redes: posterior, anterior y vigilancia. Ojo, la red posterior se encargará de la orientación en el espacio extrapersonal. ¿Sí? En palabras simples y sencillas, controlará la percepción y la entrada de información. La red posterior se dedica al espacio extrapersonal, a lo que me viene de afuera, a lo que yo puedo percibir. La red atencional posterior controlará en gran medida mi percepción. ¿Sí? El sistema atencional anterior será el encargado del control de nuestras acciones. ¿Sí? De cómo manejamos nuestros planes, de cómo conseguir las metas o de cómo enfrentarnos a situaciones novedosas. La red atencional anterior se va a dedicar a ver nuestras acciones y cómo controlamos en llegar a ellas. Es la que nos va a controlar nuestro pensamiento, es la que nos va a controlar nuestros procesos de memoria. Y claro, la red de vigilancia, que se encarga de producir y mantener el estado de alerta necesario para que nosotros podamos convivir con este medio. Es la que se encarga de que estemos atentos a las cosas, que las cosas no nos tomen por sorpresa, ¿sí? Esas tres redes atencionales son los procesos que vamos a revisar y que ustedes deben aprender en este aspecto. Listo. Muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño video explicándoles la tarea de hoy para ver si la podemos entender un poco más.